Hola, estimados amigos, muchos me conocen, soy el comisario Ernesto Santamaría Andrade, vivo en Valencia, España, y soy el presidente fundador de ASCACEP. Aquí estamos con mi amigo, mi querido amigo recientemente fallecido, Oscar Eduardo Terminielo, comisario general. Aquí está en un despacho de la jefatura. Y como dije, es un gran amigo, Oscar, y por eso quiero que continuamente su memoria, su nombre, sea recordado. Por eso yo cuento con muchísimas clases que hemos dado con él y que él ha dado solo en nuestra asociación de ASCACEP, y poseo todos esos videos. Voy a fragmentarlos para que cuando lo vean lo recuerden. Será abierto a todo el mundo. Todo el mundo va a poder ver estos videos en forma gratuita y desinteresada. Lo único que busco es que lo recuerden. Un gran amigo. Así que a continuación van a poder ver un fragmento de una de sus charlas. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, habíamos hablado claramente que la función de la seguridad pública, que está en manos de las policías a niveles locales, regionales, departamentales, provinciales o nacionales, tiene dos objetividades. Uno es la seguridad ciudadana y otro está la seguridad pública, pero a su vez contribuye claramente, como habíamos hablado, con el tema de la defensa, que estaba la seguridad en la defensa, que estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ¿qué significa seguridad? Significa condición de seguro, libre de riesgo y o amenazas, peligros, daños, y en caso de existir, estar en condición de defenderse con altas probabilidades de éxito. Por eso, por un lado, tenemos la seguridad pública, que es un conjunto jurídico indeterminado en un servicio público que debe brindar el Estado para garantizar los derechos y bienes de las personas, logrando como fin principal el orden público. Volvemos sobre esta definición claramente. Seguridad pública es un concepto jurídico indeterminado. Es un servicio público que debe brindar el Estado para garantizar los derechos y bienes de las personas, logrando como fin principal el orden público. En cambio, la defensa es la acción llevada a cabo para proteger o protegerse de tales riesgos y amenazas, peligros y daños. Y en el caso de la seguridad ciudadana, es una necesidad básica de todas las personas o grupos humanos de la sociedad o del Estado. En el sistema de seguridad, disculpadme, tengo alguna dificultad con la... Bueno, el sistema de seguridad. Dentro del sistema de seguridad, bien conocemos que están las policías. Las policías tienen dos ramas fundamentales. Uno es la prevención, otro es la investigación y el otro es el análisis de información. Pero a su vez, dentro de los elementos para la seguridad pública está la prevención, la defensa, el control, la estabilidad, la garantía y la tranquilidad. La confianza, la prevención, la protección y la preservación de las comunidades a las cuales tiene abocado este servicio público. Ahora bien, ¿por qué se producen
¿Por qué se producen los fenómenos de inseguridad? Los fenómenos de la inseguridad se dan por los delitos ordinarios, por el crimen organizado o por el tema de las contravenciones. ¿Tá? Pero el Estado fallido es, definamos qué es el Estado fallido, es la pérdida del control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. O sea, cuando hay una pérdida del control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, estamos ante la posibilidad justamente de estar frente a un Estado fallido. Porque esto es una violación de la autoridad legítima en la forma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos, incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Nosotros tenemos fenómenos de estados fallidos, de lo micro a lo macro. Hoy entrar en la Villa 1114 en Argentina, o en las favelas de Río, o en la 23 de Mayo en Venezuela, etcétera, 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 son fenómenos donde estamos en presencia de estados fallidos en minúscula que pueden llevar a un estado fallido como nación. Entonces, justamente esa incapacidad para interactuar entre las localidades, entre las ciudades, entre los estados, como miembro pleno de una comunidad, que puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Esa inseguridad es la inexistencia de un peligro, de un riesgo, o asimismo nos refleja una cierta duda sobre un asunto o circunstancia determinado. Todo aquello que ponga en peligro la seguridad provocará una sensación de inseguridad. Es a menudo producto del incremento en la tasa de delitos y de crímenes, y o del malestar y la desconfianza y la violencia generados por el fragmento de la sociedad. Estas definiciones son muy claras y uno las tiene que tener muy concretas. Pues si no volvemos para atrás en el caso del sistema de seguridad y tenemos que ver que la seguridad estratégica del Estado es una acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, o garantizar la defensa de su soberanía, el Estado mínimo y sus principios y valores constitucionales. Entonces, el tema de los valores constitucionales es fundamental. Nadie puede apagar un incendio con otro incendio. Entonces, evidentemente, si hay una no respuesta a la Constitución, de la única manera que se puede volver es volviendo justamente a los principios y a los valores constitucionales de la formación del Estado como tal. La defensa nacional debe ser la integración de acción coordinada de todas las fuerzas de la nación. Por eso hoy habíamos hablado justamente de los canales distintos que lleva el ejército por un lado, las fuerzas armadas por un lado y las fuerzas policiales de seguridad por el otro. Se tiende a confundir en los países, cuando hay un Estado fallido, la necesidad de utilizar la fuerza armada para restablecer el orden. Y es muy peligroso, es preferible tener fuerzas de seguridad bien conformadas antes de tener que echar manos a alguien que está formado, educado y entrenado para una función distinta que la que tiene que hacer un policía. Que los dos lleven armas no quiere decir que los dos hagan lo mismo. Casi siempre la utilización de las fuerzas armadas en cuestiones que tienen que ver con la fuerza de seguridad ha resultado negativo el impacto que ha tenido en esos países que se han utilizado. Bien, habíamos hablado, perdón, vamos a regresar para atrás. Vamos a dar una definición ahora de delitos ordinarios. Todos sabemos que los delitos ordinarios son la acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta de infracción del derecho penal, es decir, una acción o una omisión tipificada y penada por la ley. En el caso del crimen organizado se entiende por un grupo delictivo organizado o un grupo estructurado existente durante un periodo de tiempo y que tenga por fin la comisión de un delito transnacional
grave mediante la acción concreta, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios para obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por eso, hoy habíamos hablado del delito pequeño y del crimen organizado y habíamos dicho que tiene una estructura con un líder, con un territorio, con un sector, con un fin determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Después ahora también tenemos que, dentro del Estado, tenemos que ver el tema de las contravenciones. Por supuesto, con las contravenciones se empieza por lo pequeño y si no se controlan las contravenciones, difícilmente se pueda controlar el delito ordinario y mucho menos si no se va contra las contravenciones o contra el delito, no se puede ir contra el crimen organizado. Entonces, cuando el Estado empieza a fallar en controlar sus contravenciones, en controlar sus delitos ordinarios, está preparando el camino para la presencia del crimen organizado. Y tengamos en cuenta que la contravención es una conducta antijurídica que pone en peligro aún el bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que por lo tanto no es tipificada como delito. Las faltas cumplen con los mismos requisitos, pero el fenómeno de la ventana rota dice combatir el delito menor para poder controlar el delito mayor. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener presente. Vayan viendo que dice, ¿qué tendrá que ver esta situación? Estamos haciendo una introducción de cómo las fuerzas de seguridad pueden llegar a controlar estructuras de mayor complejidad. Llámese sectas, el crimen organizado, llámese movimientos terroristas, sean o no mayor o menormente sectarias una con respecto a la otra. Génesis de la inseguridad. La marginalidad va por el desempleo, por el analfabetismo, los sin techo, las familias disgregadas, la violencia familiar, las adicciones y la falta de recepción social. Y fíjense, cuando nosotros hoy hablábamos de sectas, el estado de crisis, el descontento con la sociedad, con su norma, la incultura, la inmadurez, bla, 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 lleva a que uno pueda ser captado para actividades sectarias o para actividades delictivas. Pero esto va de la mano también con la corruptibilidad estatal. O sea, el hecho de tener un alto nivel de corrupción estatal en los planes sociales, en países con mucha inflación, en la corrupción, en los servicios públicos obsoletos ausentes, en la erosión de la autoridad mínima, mucha autoridad arriba, poca autoridad abajo, un padre todopoderoso arriba, un policía maltratado abajo, una convivencia con el delito arriba y abajo, y una malversación de los fondos públicos cuando hablan de que están ayudando al pueblo, pero le están robando al pueblo a necesidades básicas y lo están dejando con situaciones insatisfechas.